Espero que se escuche bien, porque hice un intento espectacular. Bueno, hola, ¿cómo estás? La verdad es que no sé cómo dar la introducción al video, es la primera vez en mi vida, en mi existencia que hago esto. Me siento rarísima hablando acá, me siento rarísima como haciendo esto, pero me encanta, se siente una incertidumbre, un algo en el cuerpo que es como, no sé, se siente lindo. Siempre digo en mis historias que para mí es súper importante como grabarte hablando, porque después te das cuenta de todas las cosas que dijiste y es como que haces una catarsis con vos. No sé, a mí me parece re divertido, me parece increíble. Bueno, hola mi amor, ¿cómo estás? Si estás acá es por algo, si estás acá es porque realmente te estás reconsiderando meterte en el mundo espiritual o quizás realmente solamente te importa informarte un poco. Voy a hablar desde mis experiencias, desde lo que yo he vivido, desde lo que a mí se me ha dado por conocer. La verdad es que no me crean, hagan sus propias investigaciones. Quizás yo les sirva un poquitito nomás como para poder informarse. Bienvenido, espero que te guste escucharlo, espero que lo disfrutes tanto como lo estoy disfrutando yo. Y ahora sí, voy a arrancar con el video. La verdad es que sinceramente no tengo nada preparado así como muy guau. Simplemente dije, solcito, ventana, un saumerio, no se ve increíble. Y dije, bueno, vamos a hablar de uno de los temas más como importantes que me están sucediendo este último tiempo y es que siento que se le está dando mucho conocimiento a lo que es la mediumnidad. Hoy vamos a hablar de qué es la mediumnidad, cómo yo me di cuenta que era medium y quizás un par de cosas más que me parecen interesantes. Como para arrancar, vamos a ir con como la base. ¿Qué carajos es ser medium? ¿Qué carajos significa medium? Más hablando mal y pronto, ser medium es hablar con espíritus. Ser medium es la capacidad de una persona de estar desde el plano terrenal y poder comunicarse con el plano espiritual, el plano astral, el plano que no es nuestro plano habitual. No significa que nosotros vamos a ese plano. Por ejemplo, en viajes astrales se va a ese plano. Pero un medium no necesita ir a ese plano. Un medium simplemente tiene la comunicación. Hay distintas formas de ser medium. Puede ser clarividente, que creo que a mí me pasa más un poco eso. La clarividencia son imágenes mentales. ¿Viste cuando vos te imaginas tipo algo muy vivido, como quizás un sueño? Bueno, básicamente eso es la clarividencia. Después está la evidencia. La evidencia siempre es un poco más potente, eh, que es donde se presentan las cosas tal y como son. Y después tenemos distintas formas de medium. Hay mediums que quizás no se comunican por escucha, hay otros que sí escuchan. A mí me pasa que yo escucho, por ejemplo. Hay algunos que ven, ves a la persona con la que te querés comunicar, ves a la persona con la que necesitas saldar cierta liberación espiritual y hasta a veces se pueden describir. Eso está buenísimo, es súper lindo. Después tenés, no sé, por ejemplo, otro tipo de medium que es el medium que escribe, que lo hace por medio de escritura, que se sienta y te pide el nombre de la persona que falleció y ¡pum! Lo clava. Ser medium puede ser de millones de formas y considero que vos también sos medium. No solamente yo, creo que todo el mundo es medium en realidad. ¿Viste esa vocecita en tu cabeza que de repente te dice y vos decís, estoy hablando conmigo mismo? Bueno, a veces esas son comunicaciones espirituales, a veces son guías espirituales que te están hablando y quizás hasta esa persona fallecida a la cual tanto extrañas y tanto todo el tiempo le pedís una respuesta, viene realmente esa respuesta a tu cabeza y eso es conectarte de una forma medium. No es difícil ser medium. ¿Cómo carajos podés ser medium? Como quieras. Realmente todo va en el interés personal y en qué tan conectado te sientas desde el plano astral hacia el plano terrenal y desde el cielo hacia abajo a la tierra. Qué hippie que son, ¿eh? Por favor. Pero puntualmente hablando de el recorrido de cómo te das cuenta si sos o si no sos medium, se vive distinto en base a cualquier persona. Yo considero que a mí desde muy chica ya me sucede. Es como si de repente en algún punto siempre te vas a bloquear. Yo considero que desde que somos chiquititos, como siempre nos dicen que nacemos y somos puros y todo, eso es completamente real. Vos sos recontra puro, pero bueno, a medida que vas creciendo, vas encontrando la llegada al miedo, a la culpa porque te mandaste una cagada, a quizás el decir, no, si hago esto me voy a caer, y siempre las intervenciones desde un niño de que ahí se te empiezan a bloquear ciertas cosas. ¿Cómo me di cuenta yo que era medium? Y acá entra la historia también de
por qué me llamo Gigi, por qué mis cuentas se llaman el tarot de Gigi y por qué, stop, tengo tatuado el gatito. Bueno, después les pongo una foto ahí más fácil. Yo puntualmente, desde que soy chica, siempre tuve como medio algo despierto. Era como que yo tenía una percepción de las cosas, creo, muy importantes. Quizás se le diría un poco más intuición, pero la verdad es que no considero que sea intuición. Lo más natural y lo más normal sería decirle intuición, pero no sé si es intuición. Cuando era chica, más o menos a los 7, 8 años, falleció un abuelo mío por parte de mi papá. En ese entonces yo sentía la presencia. Se hablaba en mi casa de que mi hermano, por ejemplo, lo veía. Y yo también lo veía, pero no con tanta claridad como el nene lo decía. Él era mucho más niño que yo. Obviamente tenía un poder mucho más fuerte que yo. En realidad era mucho más inocente. Entonces, el espíritu, el alma o el fallecido siempre se va a acercar al que realmente lo pueda ver y el que realmente se sienta tranquilo para verlo. Eso es súper importante. Yo sentía que tenía algo para decirle a mi papá, como que si le tuviese que pedir disculpas o como de repente sentir una culpa dentro mío de decir, che, fui un mal padre. Tampoco sé cómo describirlo, cómo se sentía, porque era como que simplemente de repente me entraba una culpa importante. Yo esto tengo recuerdos de que se lo conté a mi mamá, de que como que tenía cosas para decirle, pero no me dieron mucha bola. En el patio hay una piedra grande donde te puedes ir a sentar y yo tengo recuerdos de mirar por la ventana y ver cómo mi papá se iba a llorar a esa piedra y automáticamente cuando mi papá se sentaba, aparecía mi abuela al lado. Y yo ahí como que mezclaba las cosas, realmente no entendía, era como, ¿estás vivo o no? O sea, porque yo te estoy viendo, flaco. O sea, vos estás acá, ¿me entendés? No me puedes decir que estás muerto porque estás acá, estás vivito y coleando. Pero claro, yo en ese momento quizás no lo definía tanto, pero eso que me pasó, yo no lo veía tan presente, no era como nosotros, no es como nos estamos viendo nosotros, sino que yo lo veía más tipo holograma. Soy la señora del colectivo, sí. Yo tengo el recuerdo de que esto también se lo conté a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿estás loca? Dije, es verdad, esto no es natural. En ese entonces, toda mi familia es bastante evangélica cristiana, entonces yo iba a la iglesia con mi abuela y le pedí a Dios que me ayude, como que yo también aparte sentía esa conexión con Dios, lloraba y escuchaba esa voz de las cuales les decía recién. Y ahí como que medio se me empezó a bloquear. Sinceramente ahí yo sentí que se me empezó a bloquear. Más o menos como a los 13, 14 años, yo me hice muy amiga de Sol. Si en algún momento lo ves, te amo para toda la vida. Em, Nosotras nos conocimos en el colegio, en la secundaria. De repente arrancó, creo que la cuarentena, o no me acuerdo bien cómo fue, pero medio que empezamos a ver TikToks. En ese entonces TikTok, obviamente que explotaba con todo lo que se ocurra. Empezamos a ver rituales, empezamos a ver como qué carajos era meditar, empezamos a ver como un montón de cosas de brujería. Y en una de esas, por tal o cual, fuimos a una santería y nos compramos unas cartas de tarot que las tengo acá, son con las que tiro las cartas, literalmente. Nunca dejé de usarlas. Siempre usé estas. No sé si se verá bien. Pero estas son las cartas. Y es más, ahora le voy a hacer una buena toma para ponerlo ahí. Eh, Están hechas pipa porque las uso desde que tengo 13 años, literalmente. Nos compramos las cartas, estas hermosas cartas, y de repente ya sabía lo que significaba cada carta. Era como que si algo se estuviese volviendo a reconectar. En ese entonces, obviamente, yo no lo tomaba con tanta seriedad. Era más un camino divertido, ser divertida en ese sentido, conocer. En ese entonces llegó Gigi a mi vida. La verdad es que no recuerdo. No recuerdo bien en qué año, no recuerdo cómo, nunca lo voy a saber, pero Gigi era mi gatito, adjunto fotos, el amor de mi vida, el hombre más hermoso que la vida me dejó conocer en forma de animal. Gigi me acompañó en todo el camino espiritual. Gigi estuvo en todo el camino. El chabón se sentaba para mí mientras yo tiraba las cartas, mientras yo desayunaba. Yo iba al baño conmigo. Él era realmente, yo considero que un alma que me vino a acompañar. Volviendo, como a los 14, más o menos, estaba un amigo acá en casa. Gigi hace 3 días que no aparecía. Él siempre respondía a su nombre. Toda la vida había respondido a su nombre. Nunca aparecía, no aparecía. Y mi mamá me dijo, es gato.
O sea, es un gato, hombre, es un hombre gato. Y básicamente mi mamá me decía, tipo, quédate tranquila, ya va a volver. Simplemente se fue porque, bueno, los gatitos son así, se van. Pero él nunca se iba. Quizás me estoy extendiendo en la historia, pero bueno, si lo querés escuchar, si no, adelantate hasta la parte donde digo cómo te podés comunicar con un espíritu. Cuestión que le dije a mi mamá que para mí no era eso, que para mí en algún lado tenía que estar enganchado o la verdad que sí, obviamente pensaba lo peor. Estaba mi amigo en casa, recién nos habíamos levantado, Gastón también, si en algún momento llegas a ver esto, te amo para toda la vida. Salí afuera a buscarlo y lo encontré afuera de un departamento que tenemos nosotros, tiradito durmiendo como un bebé, pero ya no en este plano, sino que Petit Suisse. No sé si te cancela YouTube por decir estas cosas, voy a tener que poner un montón de pips en todos lados. Cuando lo encontré, sinceramente sentí como si se me viniese el mundo abajo. Entré acá a casa, mi amigo me abrazó, fue la primera vez que ese amigo me dio un abrazo porque, no sé, no nos abrazábamos. Y realmente fue una pérdida para mí importantísima. Fue como que me encontré en ese mismo lugar donde se encuentra toda la gente que se viene a atender conmigo para conectar con alguien. Creo que por eso yo amo tanto lo que hago respecto a lo que es mediumnidad, porque yo también sentí ese sentimiento. Y dirán, Juli, no es lo mismo perder a un familiar, una mamá, papá o abuelo, tío, hermano, pero yo lo sentí así. Realmente fue algo muy brusco para mí. En ese entonces fueron 2 noches muy complicadas para mí. Aparte, 14 años, un adolescente siempre hace las cosas como muy graves. Para mí había sido terrible. Yo sentía que nadie me entendía. Me había desconectado totalmente de todo. O sea, había tirado la mierda a las cartas, como estaba en otra cosa. Me acosté en la cama una de las noches y le hablé a Gigi. Yo me había acordado que yo veía a mi abuelo Vicente. Y dije, y bueno, vení. Y estaba acostada, Gigi siempre se dormía en mi pecho, en esta zona. Y dije, si estás y si tengo que volver a hacer todo esto y ayudar a alguien porque yo no encuentro quien me ayude a mí, vení, hablame, déjate ver, dame la última noche con vos, porque siento que no me acuerdo cuándo fue el último abrazo que te di o el último beso. Y se está poniendo re depresivo el video. Vamos, vamos que ya sube igual, ¿eh? Le dije eso y automáticamente la puerta de mi habitación se entreabre y entra Gigi. Entra Gigi, salta a la cama, siento las patitas y cierro los ojos porque no lo podía creer. Era exactamente Gigi, pero Gigi ya no estaba. Gigi no existía más. Se subió, se acostó en mi pecho y simplemente me dormí. Creo que eso fue lo que a mí me dio la entrada a decir, tengo que hacer algo con esto. Realmente esto es para mostrárselo a la gente. Esto es para que alguien sepa que sí podés sentir liberación, que sí podés sanarlo, que sí podés y sí vas a tener la fuerza para quedarte tranquilo con esa persona que se fue, con ese animal que se fue, con ese dolor que vos tenés en el pecho. Tiene solución. Después de eso, seguí con todo esto. Empecé a investigar más qué carajos era ser medium, empecé a meterme en el mundo. Y sinceramente ahí fue cuando yo dije, bueno, voy a intentarlo, voy a hacerlo. A partir de ese momento comenzó mi camino espiritual del todo. Como que ahí dije, listo, me meto, me meto, sí. Empecé a pasar increíble, empecé a creer de vuelta en mí, me di cuenta que había algo raro en mí, algo espectacular. Era espectacular lo que me pasaba. ¿Cómo te das cuenta que no estás loco? Justamente pidiendo las señales. Muchas de las personas que vienen a atenderse conmigo con lo que es mediumnidad me dicen, yo la verdad es que no creo o simplemente siento que esto no es real. Y aparte también, por ejemplo, si vos estás entrando a este mundo y de repente decís, che, medio me parece que estoy loco, no estás loco. Real que se siente de esta forma, se siente como si algo te hablase acá, como si algo te hablase acá, como si hubiese algo, se siente ese algo. ¿Y qué sentís en una conexión medium? Todo,
como podés no sentir nada. Todos tenemos distintas formas de sentir. Y si vos estás entrando en este mundo, puede ser que escuches, como puede ser que no escuches. Yo arranqué porque tuve esta experiencia súper fuerte. Vos también puedes arrancar aunque no tengas esa experiencia tan fuerte. Y tampoco tiene que ser en base al dolor, porque el dolor en algún punto lo vas a saber solucionar. Con el tiempo las cosas se empiezan a retirar, pero el saber que tenés cómo es importantísimo. El saber que tenés cómo escucharte, cómo pedir señales, es espectacular. Cuando te llegan plumitas, cuando ves números espejos, cuando te pasan millones de señales como colibrís, como mosquitos o como mariposas, todo es una señal, todo viene a decirte, estamos acá, prestanos atención, observa a tu alrededor, mira todo lo que tenés y realmente aprecia que no tiene que ser en base a un dolor, tiene que ser en base a tu crecimiento, tiene que ser en base a lo que vos en algún momento puedas creer. Realmente es súper importante. Si te estás conectando con el mundo medio, te súper recomiendo que medites. Meditar hace y ayuda a que controles muchísimo tu mente y te des cuenta que tu mente no te está hablando todo el tiempo, sino que vos simplemente te estás imponiendo a hablarte todo el tiempo. Esto deriva un montón también al tema de saber estar solo, que es súper importante porque la mente carcome un montón. La mente es como que dice, te voy a arruinar y te quiere arruinar, pero realmente en este camino es como que aprendes un poquitito más a manejarlo. Así que si estás en un momento medio pesuti, intenta, intenta creer realmente en algo, apoyarte en una fe. Bueno, vamos a informar un poco más, que me gustaría también hacerlo, y es que en base a esto, que yo me doy cuenta que soy medium, también uno empieza a investigar con qué almas me puedo conectar, con quiénes puedo hablar, todos son entes, demonios, espíritus, quiénes son los muertos, eso es súper importante. Real que suelen pasar muchas cosas y es que cuando vienen a atenderse me preguntan, bueno, esta persona falleció hace tal tiempo, ¿podemos venir? Yo puntualmente desde mi forma de trabajo siempre recomiendo que sea de a partir de un año en adelante. Si son 2 años, siempre es mejor. ¿Por qué se recomienda esto o por qué al menos yo lo recomiendo? En base a todas las investigaciones que hice y en todo lo que leí, que igual de todas formas no te quedes en lo que yo digo, andá y hace tu propia investigación, crea tu propia creencia, volá. En lo que yo digo en base de esto, cómo te das cuenta con quiénes te puedes conectar y cómo puedes arrancar de esta forma. Arrancar, ya estás arrancando porque estás en este video. Que quizás es más lo voy a escuchar porque estoy aburrido, porque la verdad es que no sé si estoy hablando muchas cosas divertidas, pero el arranque siempre queda totalmente en tu base. Vos podés procrastinarlo, pero la vida no te lo va a procrastinar. Vos simplemente en algún momento vas a dar inicio porque te vas a empezar a dar cuenta que disfrutas del sol, que que disfrutas de estar en un espacio, de prender un saumerio, de un montón de cosas y vos te vas a dar cuenta todas esas señales que la vida te pone porque vos mentalmente procrastinás, pero la vida nunca te va a procrastinar. Em, y en base a esto también, que tenés que saber al momento de esto con quiénes te puedes conectar y con quiénes no. Si sos medium, te puedes comunicar con todo el mundo, con todos los espíritus, con todas las entes, con todos los demonios. Hay casos en los cuales tenés que tener más cuidados que en otros, obviamente. Pero, ¿qué es lo que le pasa al alma? Vamos a hablar desde las personas fallecidas, vamos a hablar desde conectarnos con un fallecido. En otro momento haremos un video, si es que esto tiene un poco más de revuelo, sobre qué son los entes, las de los demonios y todo eso, pero vamos a enfocarnos en el fallecido. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿Qué es lo que sucede en el plano terrenal y en el plano espiritual? El alma despliega del cuerpo, el alma despliega de su lugar común, de su zona de confort. Esta es una de las 7 etapas de las cuales habla Elizabeth Kubler-Ross. Lo voy a escribir porque es más fácil. Es la misma que hizo lo de la etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de esto, aquello, el otro, que ella, en base a muchas personas que estuvieron a punto de morir, estuvieron como eh, que se desprendieron un tiempo de su cuerpo, como por ejemplo una persona que estuvo en coma, una persona que tuvo una muerte y volvió, eh, cuenta que tenemos 7 etapas álmicas. La primera etapa es el desplazamiento del alma hacia la afuera, es decir, sale de su cuerpo terrenal, sale de su zona de confort.
¿Qué pasa en esta etapa mientras estamos con el fallecido y mientras estamos nosotros? En el plano terrenal se siente exactamente lo mismo que siente esa alma puntualmente al momento del despliegue. Al momento del despliegue, el alma medio como que dice, wow, ¿qué? ¿Dónde estoy? Y se vuelve un toque loca quizás, o depende cómo se lo tome esta persona, porque quizás ya se quería ir. Eso es súper importante. Si vas a hacer una conexión medium o querés intentarlo, preguntale a tu cliente, preguntale a la persona con la que lo vas a hacer cuál fue la forma en la que se fue esta persona. Si fue en paz, si fue en base a algo obligado, si fue un accidente, si fue algo que lo hizo a él irse, es muy importante porque de ahí depende cómo va a tomarse el alma cierta conexión medium y también qué es lo que pasa en el funeral. Las primeras dos etapas en realidad, porque desde la primera etapa a la segunda tenemos medio un plano de entendimiento con el alma. El alma trata de entender qué es lo que pasó, qué mierda pasó que salí de mi cuerpo. Entonces el alma lo que hace es intentar ver todo. Va, te visita, va, me visita, ve todo, ve qué pasó, trata de entender, es el entendimiento total. El alma tiene un sentimiento, porque recién salió de su cuerpo, no se puede desprender de esto tan rápido. Entonces, en las primeras dos etapas, si fue en base a un accidente, vos, como plano terrenal, te vas a sentir desesperado. El funeral va a ser desesperante, todo el mundo llorando, todo el mundo en crisis, todo el mundo triste, todo el mundo abombado. Si el alma se fue tranquila porque su decisión fue irse, el funeral va a ser triste porque es lo que sucede en el plano terrenal. Pero adentro tuyo vas a sentir la pérdida porque vos seguís en este plano. Pero en cierto punto vas a sentir una tranquilidad porque el alma se siente tranquila. Siempre vas a procesar o vas a sentir en estas sensaciones lo que siente el alma. Y esto te puede pasar, evalúalo cuando vayas a un funeral. Igual no es tan común ir, pero digo, podés intentarlo. Las siguientes etapas son propias del alma. El alma al llegar a la séptima etapa, básicamente lo que hace es que trasciende. Cuando trasciende, hay que dejarla en paz. Hay que dejarla que eleve, que se vuelva a ir. Ya seas creyente de lo que seas, se puede ir al cielo, se puede ir a resolver sus cosas, puede reencarnar. Eso depende completamente de la creencia que vos tengas. Pero de la primera a la segunda no te tenés que conectar que va a ser desesperante, va a ser atrapante, va a ser con mucha paz, quizás no va a tener nada que decir. Pero desde la tercera a la quinta etapa son los mejores momentos para comunicarte, porque el alma está tratando de dar señales. Desde la tercera a la quinta etapa lo que sucede es que el alma intenta ya desde haber entendido en la primera y en la segunda etapa qué fue lo que pasó, lo que hace es que intenta dar paz y tranquilidad al otro. Decir, quiero dejar esto acomodado, quiero acompañar, quiero seguir viendo este lugar. Otra cosa que es súper importante y es que una pregunta que surge mucho es, bueno, Juli, ya murió hace 7 años esta persona. ¿Será que lo podemos conectar? Eso depende completamente de en qué etapa esté, porque no tenemos el mismo tiempo terrenal que el mismo tiempo espiritual. El tiempo no existe porque en el plano espiritual quizás en el plano terrenal, eso quería decir, en el plano terrenal quizás han pasado 84 años y en el plano de lo que es lo espiritual quizás pasaron 2 días, mi amor. Y eso simplemente se evalúa con una conexión medium. Es súper importante entender esto. De todas formas, si tienes la oportunidad de investigarlo, ya dije el nombre anteriormente, estaría bueno que lo hagas porque este es mi resumen sobre qué es lo que sucede. Seguir a otra cosa que también es súper importante es qué sentís como medium al momento en el que te conectás con una persona. Vas a sentir millones de cosas, como podés no sentir nada, creo que lo dije anteriormente. A mí puntualmente me pasa que si la persona tenía un tic, por ejemplo, empiezo a temblar, empiezo a tener ese tic en el ojo, empiezo con ciertos dolores en ciertos lugares que son los puntuales que le pasaba a esta persona. Y también a veces los vas a ver y a veces no lo vas a ver. A mí me pasa muy puntualmente que yo de repente los veo y de repente no los veo. Pero también tenés que entender que esto no puede estar encendido todo el tiempo. Esta palanquita de que te pasen estas cosas en todos lados no puede pasar todo el tiempo. Ponele, a mí una vez me pasó en el boliche. O sea, yo estaba ahí, tun, 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 y de repente voy al baño y en el baño siempre hay una señora o un señor que está ahí tipo cuidando el baño y que no hagan cagadas. Yo fui al baño y vi a la señora y vi al lado a otra persona y le dije, yo soy medium, ¿te puedo decir algo?
La verdad es que no está mal, porque quizás esa persona lo necesitaba. A mí me lo agradeció y eso me puso súper feliz. Pero quizás hay personas que no lo necesitan. Entonces, siempre tenés que tratar de buscar tus formas de protección, siempre tenés que interponer vos también tus reglas. Buenas, bueno, cambiazo realmente muy de repente se me cortó el audio del video y yo seguía hablando como una ridícula, pero bueno, nada, vuelvo en otro lugar completamente distinto, estoy en donde se sientan los clientes en el local, puntualmente que está el espejo y nada, como que acá cambiamos, acá estoy haciendo una limpieza energética que me parece increíble cómo se ve. Así que nada, voy a continuar con lo que estaba diciendo y a cerrar la idea que estaba diciendo, ¿no? En vez de irme por las ramas con otra cosa. Bueno, una cosa que yo utilizo como protección al momento o como limitación al momento de realizar una mediumnidad, una conexión medium, el fallecido o la persona con la cual nos queremos conectar simplemente tiene cierta movilidad, es decir, puede moverse en un triángulo únicamente. De acá, donde estoy sentada yo, y de allá, donde está sentado el cliente o la persona que viene a hacer esto, realmente tiene el movimiento en triángulo, desde la punta hacia mí y desde los dos izquierdos para allá. ¿Por qué hago esto? Porque ahí es donde entra esto de no generar tacto, básicamente. Y aparte que también pueda llegar a tener su espacio de comodidad donde pueda apoyarse o simplemente estar al lado de la persona. Esa, la que estaba nombrando, justamente es una de las primeras cosas que yo mantengo en contacto, básicamente, al momento de realizar lo que es una conexión medium, pero también otra cosa que yo recontra recomiendo al momento de empezar a conectarte con lo medium y demás, y qué límites o qué cosas decir o hacer o límites proponer para con la persona con la que nos vamos a conectar, es puntualmente también lo que tiene que ver con el tacto entre el fallecido y la persona que se está queriendo conectar, mismo nosotros. Suele pasar y es muy común que a veces los fallecidos, las almas, los entes o todo lo que tenga que ver con algún tipo de comunicación que no sea de nuestro plano, que ya no es físico, siempre va a intentar llegar al tacto de alguna forma, ya que esto es lo único que les falta a ellos es el tacto. Después tienen todo, tienen sentimientos, tienen pensamientos, es como si fuesen nosotros solamente que sin cuerpo. Entonces, uno de los límites puntuales que pongo y propongo yo es que no haya tacto. Al momento en que un espíritu, un ente o un alma sobrepase ese límite, yo lo que hago es que elimino todo tipo de comunicación y despacho. ¿Por qué digo que no está bueno que haya tacto? Principalmente porque nosotros estamos vibrando en una sintonía muy importante. Esa sintonía tiene que mantenerse en nuestro margen. ¿Puede llegar a subir? Sí. Y si tenés la oportunidad y podés hacerlo, indaga en cómo subir tu sintonía porque es muy importante. Es como lo vibracional, que son las canciones, tipo esas que como que te mantras y cosas así, eso sube tu vibración, pero también lo tenés que hacer desde otros lados. Cuando un fallecido, un alma, ente, demonio, lo que sea, llega a tener el tacto con vos, sucede que baja tu vibración porque estás teniendo tacto y sentimiento directo con esto. Entonces, la verdad es que es muy necesario que esto no suceda para que el desprendimiento puntualmente del alma funcione correctamente como debe funcionar sin deseo al tacto. Y no esquivemos el hecho de que a veces las entes, los demonios y los espíritus pueden ingresar en nuestro cuerpo. Esto no necesitan que nadie se los permita. Ellos vienen, llegan y te dicen, vos te quiero. Y entran. Entonces, en ese sentido, hay que cuidarse un montón. Son las dos cosas que yo puntualmente recontrago. Después, otra cosa, si estas cosas así medias raras ya te pasan y no querés que te sucedan, 3 cruces en la frente, de esta forma. Y si no, el símbolo de Chokurei, que es sencillísimo, lo pueden buscar en cualquier lado, igual pongo una imagen, pero si haces Reiki, si estás sintonizado al Reiki, Chokurei siempre para cualquier cosa ante la protección. Y después otras formas de protegerte son siempre la cintita roja, que la tengo ahí, el rosario. Esas son siempre protecciones más a la visual y más para cosas más terrenales, pero también ayudan un montón al momento de la comunicación con los guías espirituales. Pero bueno, esto es como toda la info que yo les puedo ceder, que yo les puedo contar desde mi historia, desde lo que yo vivo, desde lo que yo aprendí este tiempo, estos años de indagatoria. Como les dije al principio y se los repito, no se queden en lo que yo digo, no,
no investiguen directamente desde mí porque yo hablo sin argumentos, muy mínimos argumentos, hablo siempre desde mi experiencia. Así que trata de indagarte, trata de conocerte. Si estás queriendo ingresar a este mundo de medium, conócete a vos, intenta realmente creer y tener esa fe en vos, que se convierte en algo súper importante, que es algo que al día de mañana te va a dar ese pasaje a sentir esa libertad dentro tuyo de decir, soy esto y puedo concretarlo. Aparte, otra cosa que a mí me ha ayudado un montón es a saber proponer mis límites, que es algo que nos cuesta mucho a nosotras, nosotros, todos, nos cuesta un montonazo en la concentración hacia los límites, hacia el no sobrepases mi límite y realmente te ayuda a indagarte un montón en ese sentido. Y dejando de lado completamente todo lo que te ayuda, autogestionarte, conocer tu mente, cómo funcionás, qué es lo que hace que tu inconsciente funcione al fin, cómo manifestar y un montón de cosas más que realmente están buenísimas y te ayudan un montón. Y como para cerrar, también quizás más un mensaje después de toda esta charla para que sepas dónde está esa persona, dónde está esa persona que se fue hace tanto, la cual ya no podés ver, como a mí me pasó con Gigi. Te entiendo. Realmente son momentos muy difíciles, son momentos insuperables, cosas que no tenés que olvidar. Nunca te vas a sacar de la cabeza de esa persona, nunca vas a poder sentirte tranquila ni tranquilo con eso que sucedió. Pero si tenés la oportunidad, si sos creyente, si realmente sentís que necesitas una liberación, acércate a una persona medium. Te va a decir todo lo que te tenga que decir. Y si quizás eso no es lo que querés y simplemente necesitas empezar a sanarte, ayuda a tu alma a desprenderse. Ayuda a esa persona álmica que ya no está con vos, pero que vos la recordás todo el tiempo, a que se retire. Si bien es lindísimo recordar a la gente que ya no está con nosotros, hacerles altares, que son cosas hermosas, prenderles velitas, hablarles, decirles que están presentes, que los escuchamos y que podemos pedirles señales, es hermoso. Estas almas necesitan trascender, necesitan llegar al sexto y al séptimo nivel. Y si bien es difícil, porque a mí me costó entenderlo, no voy a tirar al voleo algo como, no sé, superar algo, porque a mí me costó un montón superarlo a Gigi. Recién editando el video, porque ya estuve editando, como que me movió algo otra vez, porque siempre te va a mover algo. Pero también hay que elegir darles el pase a la libertad y darte a vos el pase a sentirte con liberación, que la liberación es lo más importante. Calma, hace tu duelo, llorá, liberá, hace algo que tu cuerpo sienta que vos realmente, así como esta alma se tuvo que desprender de su zona de confort y de nosotros, vos también tenés que desprenderte. Y es muy importante que sepas cómo conllevar un duelo, lo cual nadie sabe cómo hacerlo. Pero si tenés las herramientas cerca, si tenés un conocido, si estás en este video, no estás porque sí, estás por algo. Y quizás es momento de que vos también ayudes a trascender a esa persona, porque también en algún punto necesita esa paz. La determinación y la limitación empieza y llega a su punto. No le tengas miedo al olvidar porque nunca te va a suceder de esa forma. Tenele miedo a dejar esta alma atrapada en este plano. Entendela, escúchala, anda a un medio ni preguntale qué pasó, qué siente, cómo se siente, dónde está. Hace todas esas preguntas y sentí libertad en tu corazón de poder seguir con tu vida y dejar a esta alma que trascienda. En cierto punto, dejar trascender va a hacer que vos puedas estar en paz y esta alma también lo pueda estar. Bueno, mi amor, con esto cierro el video. La verdad es que estoy muy feliz. Espero que si te quedaste hasta el final lo hayas disfrutado. Si te quedaste escuchando todas las sartadas y hipeadas que dije, espero que la hayas pasado bien. Si estás pasando por un duelo, podés escribirme. Si estás pasando por quizás alguna situación complicada, podés escribirme. Y obviamente que, nada, espero que les ayude a que sepan que desde este lado también sabemos cómo se viven esas cosas y que lo hacemos por ayudar, por realmente decirte sí se puede, mi amor, sí vas a poder salir de ese hueco de tristeza, sí vas a poder salir de ese lugar donde no puedes sentirte cómodo, donde no puedes hablar de esta persona porque se te anuda la garganta, sí podés, y realmente lo vas a concretar. Te mando un besote gigante, espero que lo hayas disfrutado. Muchísimas gracias.